Que Dios le bendiga, hermanos, en esta noche. Qué bueno que es el Señor, amén, en este día hermoso que Dios ha preparado para poder estar en este lugar. Y bueno, vamos a leer la palabra de Dios en este día que está en Tito, amén. Tito 1:1, vamos a estar en este día leyendo la palabra de Dios. Dios me bendecía con esta palabra y podía ver, gloria a Dios, qué propósito tiene Dios muchas veces con el hombre, con la mujer. Bendito sea el nombre del Señor. Y acá en Tito 1 vamos a estar leyendo la palabra de Dios y vamos a leerla en el nombre de Jesús. Y dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia y misericordia y paz de Dios y Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a pasar al 2:6 y dice así: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Pueden sentarse en este día, hermano. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que en este día el Señor nos quiere enseñar a través de su palabra? Aleluya. Aquí, gloria a Dios, hablaba de un jovencito donde él había hecho una carta. Pero este joven no era cualquiera. Era un joven, aleluya, que había tomado la decisión de seguir a Cristo. Pero cuánto más también ser un discípulo de Pablo. Y yo me llevaba cuando leía esta palabra y decía: Señor, ¿cuántos jóvenes, aleluya, en ese tiempo pagaban un precio por el Evangelio? No solo fue Tito, sino también fue Timoteo, como muchos leemos la palabra muy conocida en Timoteo, amén, en primera, en segunda de Timoteo, pero muchas veces no se lo nombra a este jovencito Tito. Y lo que me llevaba, gloria, a ver cómo este varón, el apóstol Pablo, cómo él se sentía gozoso por este joven, porque él lo había mandado, gloria a Dios, a tomar una responsabilidad grande. Y le hablaba, gloria a Dios, acá en el 1:1, cuando estábamos leyendo, pero ya, gloria a Dios, en el 4, decía: Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Y cuando él empezaba a hablar y decirle a Tito todo lo que él tenía que ser guiando a otras iglesias donde Pablo lo mandaba a trabajar, a predicar el Evangelio, pero también mandaba requisitos para diferentes iglesias. Mira la responsabilidad que tenía este joven, aleluya. Cuando vemos ya en el 1:5 de Tito, aquí le manda a este varón que empiece a dar los requisitos de lo que es ser un anciano, lo que es ser un obispo. Le daba requisitos de cómo tenía que ser el hombre y la mujer en ese ministerio. Y no solo aquí, le seguía enseñando y le seguía hablando de que tenía que enseñar la doctrina de Cristo, que tenía que hablar de la sana doctrina de Cristo. Y podíamos ver, gloria a Dios, que este joven cumplía lo que Dios, y a través de que lo que Pablo lo ministraba, porque era mandado por Dios, y luego Pablo ministraba a Tito. ¿Cómo podemos ver que este joven, a pesar de su temprana edad, aleluya, le decía, exhorta, dice, le hablaba le decía: mira, nadie te tome en poco tu juventud, sino sé de ejemplo. Y si hoy en este tiempo podemos ver cómo está la juventud, cómo están los adolescentes,
Muchas veces el joven o el adolescente piensan que a Dios se lo puede buscar después porque el solo hecho de decir que todavía hay tiempo. Y yo me llevaba, cuando estaba analizando ayer esta palabra, yo me llevaba de los adolescentes y de los jóvenes de este lugar que tenían que ir a ministrar bandera y pandero en otra iglesia. Y decía yo, Señor, a pesar que ellos van a ese lugar para ser de bendición para ese pueblo, que a pesar de ya de su juventud, de su adolescencia, han tomado la decisión de ser ejemplo como jóvenes, de ser jóvenes, de ejemplo como adolescentes y hacer ver a los demás que se puede tener una juventud sana, que se puede haber una juventud, aleluya, que todavía ame a Dios, que todavía hay juventud, aleluya, que quiere servir a Dios, que todavía hay juventud que no se ha perdido todo, que todavía hay esperanza, porque si se desvanece la juventud, los adolescentes, ¿qué pasará en el futuro, más adelante? Ellos son los que van a quedarse para seguir predicando el Evangelio, para seguir hablando de las buenas nuevas. Y esto fue una cadena, porque ya el apóstol Pablo en las últimas cartas también le hablaba a Timoteo. Y gloria a Jesús, y le decía, yo ya estoy, aleluya, pronto de partir. He terminado la carrera. Y él sabía que necesitaba gente que se quedara en el lugar de él para seguir predicando el Evangelio. Y Dios me llevaba y me ministraba a poder hablar y aconsejar a los jovencitos en esta noche. No solo los que están aquí, sino aquellos que siempre nos están viendo a través de las páginas de la iglesia. Que Dios en estos últimos tiempos, Él sabe que hay potencial en los jóvenes. Que los jóvenes no se distraigan, que los jóvenes sigan adelante. Porque todo esto es pasajero, pero hay algo hermoso. Y aquellos que ya están en la iglesia tienen un compromiso grande de ser, aleluya, prudente y ser de ejemplo para atraer más jóvenes que están perdidos allá en el mundo, en la droga, en el alcohol, en la prostitución. ¿Cuántos jóvenes, aleluya, están ahí perdidos? Pero si nosotros queremos que sigan acercándose a Cristo, el jovencito, del adolescente, es necesario que se levanten y que hablen a aquellos compañeros, aquellos que están así frustrados, que le hablen de Cristo. Dios quiere en los últimos tiempos que los jóvenes no solo estén cómodos como están, sino hablen la palabra de Dios. Aquí, gloria a Dios, en 2 de Corintios, también el apóstol Pablo le hablaba y le decía, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo su venida, sino también con la consolación. Él se sentía satisfecho, Pablo, por este joven. Se sentía satisfecho, se sentía tranquilo, porque decía, a pesar que lo que estoy pasando a través de que él es joven me trae consolación a mí también. ¿Y cuántas veces hemos visto en este lugar, hermano, cuando llegaba la hora de la adoración, la hora de orar, y cuánto nosotros muchas veces los grandes llorábamos con problemas? ¿Quién eran los primeros que se acercan a abrazarnos? Son los jovencitos, los adolescentes, los niños. Son ellos los que vienen y nos abrazan y sentimos ese abrazo pleno, ese abrazo sano, ese abrazo lleno de Dios. ¿Cuánto lo creen, hermano? Por eso aquí el apóstol Pablo le decía, aleluya, qué hermoso es sentir la consolación. Que a pesar que era joven, pero él se sentía, aleluya, que tenía respaldo. Eso es en este tiempo. Nosotros como pastores muchas veces queremos respaldo de los jóvenes, de los adolescentes. Porque cuando uno ya va siendo más grande, va envejeciendo, nuestra vida es diferente. Y necesitamos, aleluya, que sigan, aleluya, en el trabajo, en la obra del Señor. Que sigan adelante, siendo no solo que estando acá, sino ser de ejemplo afuera, para que ustedes también traigan ovejas a este lugar. ¿Cuánto lo creen, hermano? Por eso, gloria a Dios. Y le decía aquí a Tito, y le decía, mira, quiero que vaya y que le enseñes a aquellos, que le hablen, que le exhorten.
También le decía acá en el 2:12, le decía enseñándoles que renunciando a toda impiedad, a los deseos mundanos, vivan en este siglo sobria y justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Le decía, gloria a Jesús, que se enseñen, que no se vayan y no se atrapen los deseos de este mundo, en los deseos del mundano, que muchas veces al joven le entra por sus ojos, por sus oídos, las tentaciones. Que Dios sí te ha traído porque quiere santificarte, quiere, aleluya, usarte porque sabe que eres útil para Él. ¿Cuántos están entendiendo en esta noche? Para nosotros como pastores, al llegar los mensajes de un siervo y decir qué bueno es esto que nos llenaron de gozo en este lugar por lo que hicieron, por las bendiciones. Y eso nos lleva a nosotros como satisfacción, hermano, y ser orgullosos de lo que hacen y de lo que ustedes están aquí en el servicio del Señor. Pero eso no tiene que solo quedar ahí. No solo quedar ahí en un momento de haber estado en un lugar, sino seguir amando a Dios, seguir sirviéndole con mucho respeto, con mucho temor a Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe y conoce. Por eso cuando Dios también me ministraba para poder seguir compartiendo, aquí en Eclesiastes 11:9 habla también de la juventud. Le decía, alégrate joven en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en vista de tus ojos. Pero ¿sabes? Que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque las adolescencias y la juventud es vanidad. ¿Cuántas veces los jovencitos en su temprana edad muchas veces andan enojados todo el tiempo? Se enojan con sus padres, se enojan porque van a la escuela, se enojan por una cosa, por otra. Pero el Señor dice y nos dice en este día cada uno de ustedes, los jovencitos y los jóvenes, los preadolescentes, que ese enojo no tiene que haber en sus corazones cuando ya están con el Señor, sino para eso es la casa del Señor. Pero también le dice que, aleluya, que se tienen que apartar del mal, porque la adolescencia y la juventud es vanidad. Van a pasar los procesos que nosotros hemos pasado como adultos. Nosotros también fuimos adolescentes, fuimos jóvenes y hemos tomado decisiones, pero hay muchas decisiones que las hemos tomado mal por no tener al Señor y vino consecuencia a nuestra vida y muchas veces seguimos pagando las consecuencias de nuestra juventud. ¿Cuánto lo creen los adultos? ¿Cuánto dicen amén nosotros los adultos? Y muchas veces nosotros aconsejamos a ustedes los jóvenes para que tomen buenas decisiones, porque va a llegar los días malos. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo contentamiento. Si tú tomas mala decisión en tu juventud, va a haber, aleluya, una vida muchas veces frustrada en tu adultez. Y eso no te tiene que pasar, tú que ya estás desde el comienzo en la casa del Señor. No permita que el diablo te envuelva, no permita que el diablo te tiente a las cosas de este mundo. Porque cuando llega la adultez a ser un anciano, aleluya, muchas veces va a haber consecuencias que te van a seguir y ya va a ser demasiado tarde. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso, jovencito, aprende a vivir. Aprende a vivir hasta vivir en el temor de Dios. Aprende a vivir como el Señor quiere. Porque el Señor, aleluya, me llamaba a hablarle a ustedes. Tengan cuidado en estos últimos tiempos, porque sé que el diablo anda como león rugiendo buscando a quien devorar. Porque va a querer sacarle lo precioso de ustedes, lo puro de ustedes, y lo va a querer convertir para lo malo. Pero ustedes no los permitan. No se suelten de la mano del Señor. Cuando dicen amén en esta noche, no se suelten, aunque la tentación está continuamente en su vida. Dile, Señor, ayúdame. Quiero seguir consagrado a ti.
Por eso aquí, gloria a Dios, el Señor me ministraba con esta palabra porque me podía ver llevar el contentamiento que había en este varón, por lo que se sentía completo, porque veía que había ayuda. El apóstol Pablo no se fue a buscar cuando comenzó su ministerio a los discípulos. No, él comenzó aparte un ministerio, empezó a predicar. Después de un tiempo recién habló con los otros discípulos del Señor. Pero él había comenzado poniendo la meta, empezar a usar varones para que se levanten y sean de ayuda de idónea para él. Y eso es lo que queremos nosotros en este lugar. Que el joven que este lugar está aquí, que se levanten como ayuda idónea para el servicio del Señor. Que no solo estén pensando en la vanidad de este mundo, porque todo es pasajero. Y aquí, gloria a Dios, también, no solo hablaba, gloria a Dios, de Tito, sino también hablaba de Timoteo. ¿Cuántos vienen entendiendo en esta noche? ¿Cuántos están siendo bendecidos? Es el anhelo en mi corazón. Acá en primera de Timoteo también hablaba de este joven Timoteo en el 4:11 y decía: esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Mira lo que le hablaba el apóstol a Timoteo, le decía, nadie tome en poco tu juventud. ¿Qué quiere decir poco? Que no sea insuficiente, corto, limitado. Nunca te limites para hablar con alguien del Evangelio. Dile, acércate a Cristo. Mira, te invito para que vengas a alabar a Dios, para que cambie tu vida en lo que estás haciendo que es malo. Aunque seas joven, pero de un día vas a tener que dar cuenta a Dios. No te limites el potencial que Dios te ha dado, joven. Así le hablaba a Timoteo, así el Señor también te está ministrando en esta noche. Dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La pureza es tan especial para Dios, porque aleluya, qué bueno es ver los adolescentes, los jóvenes, con esa pureza sana danzar para el Señor. Por eso en este día, hermano, todo lo que nosotros podamos hacer nunca queda sin recompensa. Aquí, gloria a Dios, le hablaba. Aquí dice, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, le seguía hablando el apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, daban buen testimonio de él. Mira, ya era jovencito y ya daban buen testimonio. ¿Qué es el testimonio que están dando los jóvenes de este lugar en este tiempo? ¿Cómo es tu testimonio allá afuera, joven? ¿Cómo es tu testimonio? ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que miras? ¿Qué es lo que compartes? ¿Qué es lo que compartes con los demás en la tecnología? ¿Qué es lo que los demás te ven de lo que tú haces con la tecnología? ¿Cuántos están entendiendo y están sabiendo que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo? Por eso, aleluya, hablaba en diferentes lugares, en Filipenses, en Colosenses. Hay muchos libros donde se habla de estos jóvenes. En Tesalonicenses hablan de Tito, de Timoteo, de estos jóvenes, aleluya, que se pusieron en la brecha de seguir un ejemplo que primeramente tenía Pablo, y ellos siguieron predicando el Evangelio. Que Dios nos ayude, que nosotros podamos entender que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es lo que muchas veces te está distrayendo, joven? Que no estás, aleluya, en el servicio completo como tiene que ser al Señor. ¿Qué es lo que te está distrayendo? Que muchas veces no quieres leer la Biblia, o tal vez muchas veces no quieres hacer una alabanza, o muchas veces no te quieres preparar para algo más de lo que tú sabes que tienes potencial para el servicio del Señor. ¿Qué te está distrayendo en este tiempo? El Señor sabe y conoce nuestras vidas. Por eso, aleluya, cuando habla de esto, habla de que hay que tener ejemplo y hay que seguir adelante, sea la edad que sea, porque para todos servimos para el Señor. Todos somos útiles para Él. Bendito sea el nombre de Cristo. Muchas veces no hay necesidad ser un adulto para ser responsable. Muchas veces hay niños y preadolescentes jóvenes que son más responsables que un adulto. Llevaba ahí en la Biblia donde habla de un jovencito, Josías, que tenía 8 años y ya era rey. Y mandaba durante más de 30 años gobernando la ciudad de Jerusalén.
Mira, hermano, hasta dónde puede ver la responsabilidad cuando uno toma la decisión. No hay edad para cuando uno quiere ser de ejemplo y quiere ser responsable. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Cuántos están contentos en este día? Hágale fuerte las palmas a aquel que vive y reina, iglesia. Gloria a Jesús. Y aquí vamos a pasar, gloria a Dios, a un versículo en esta noche de San Marco. En San Marco, gloria a Jesús, 11:12 dice así: maldición de la higuera estéril. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Esta palabra, gloria a Dios, el Señor también me bendecía, que el Señor la transformaba. Cada cosa que él hacía, siempre había un propósito. Seguramente los discípulos se preguntarían: ¿por qué será que el Señor, viendo que no era el tiempo de esta planta, por qué le pedía fruto? ¿Por qué le estaba pidiendo algo que sabía el Señor que no iba a poder recoger? Pero ellos no entendían en ese momento del fruto, sino el Señor estaba hablando del hombre, de la mujer, que el Señor va a venir a buscar muchas veces frutos de aquellos que ya conocen la palabra de Dios, y va a venir a buscar fruto, y va a llegar al momento que Él quiera. ¿Y cómo estaremos nosotros, dando frutos o no dando frutos? ¿Cómo estamos en esta noche, todos los que estamos aquí? ¿Estamos dando frutos como Dios quiere? ¿Cuántos creen que el Señor conoce nuestro corazón? El apóstol, aleluya, el profeta, Juan el Bautista, cuando él predicaba desde el principio, empezaba el ministerio, aleluya, predicando el evangelio, y le decía: arrepentíos y convertíos. Le hablaba a la gente, le decía: hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué quiere decir frutos dignos? Frutos, aleluya, dignos, merecedor, acreedor. No solo que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo tenemos que dar buenos frutos, tenemos que cada día ya ser, aleluya, merecedor de lo que Dios nos escogió. Realmente decir: sí, valoro lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y aleluya, y tengo que merecer la salvación, porque estoy pagando un precio, porque estoy dando buenos frutos, porque los demás me ven que yo me esfuerzo, porque los demás me ven que voy a la iglesia, y que cuando estoy en mi casa, cuando estoy con un vecino, cuando estoy a donde estoy siendo realmente una buen congregante, un buen cristiano, en el buen sentido de dar buenos frutos. En Lucas hablaba y decía: no es buen árbol el que da malo fruto, ni árbol malo el que no da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues, aleluya, el Señor hablaba en este momento y le decía: yo conozco los frutos. Yo no puedo, aleluya, pretender que estoy viendo una cosa y después me salgas con otra. ¿Qué clase de fruto estamos dando, hermano, en esta noche? Cada uno de nosotros sabemos, amén. Pero Dios va a llegar el momento y que Él, aleluya, nos va a decir: ¿realmente sos merecedor o merecedora de mi salvación? Porque aquí, cuando se enojó con esta higuera, dando ejemplo que va a llegar el momento de la cosecha. Va a llegar el momento que vamos a estar todos los que estamos aquí frente al tribunal de Cristo, y Él va a empezar a ver cuáles eran nuestras obras, qué hacíamos, qué no hacíamos. Por eso dice: para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo, llevando fruto en toda buena obra y crecimiento. Hablaba en Colosenses en esta palabra también. ¿Qué quiere decir fruto? Buenos resultados. ¿Qué resultados estamos dando en este tiempo, hermano? ¿Qué clase de obra estamos haciendo? ¿Estamos produciendo para bendición para los demás o de perdición para los demás? Estamos siendo, aleluya,
alguna labor, alguna acción para que los demás vean y quieran lo que nosotros tenemos, o muchos digan, mira, aléjate de este o de esta mujer porque sabe que no sé para qué realmente va a la iglesia. Mejor aléjate de este varón porque mira, no sé realmente cómo puede ir a la iglesia con sus actos, niega muchas cosas. Que Dios nos ayude, hermano, ¿cuánto lo creen? Por eso aquí, cuando habla de esto, habla de estos frutos que el Señor quería hacerle ver a los discípulos y también a nosotros. Tenemos que estar atentos todo el tiempo, hermano, todo el tiempo, porque el Señor va a venir a buscarnos. Cuánto muchas veces cuando saben que creen que están todo hecho, todo, yo me llevo como ejemplo, yo como ama de casa, que estoy en mi casa y empiezo a hacer una cosa, otra en mi hogar, y de repente viene alguien, golpea la puerta, llaman, y de repente digo, bueno, yo veo alrededor, digo, bueno, todo está ordenado, todo está bien, pero de repente como que a la vez llama y veo de repente algo que se me pasó. Y digo, uy, mira cómo está esto, y corro y quiero acomodarlo, porque me gusta que cuando alguien entre vea que está bien las cosas. ¿Y sabe lo que me acuerdo siempre eso, hermano? Muchas veces digo, Señor, a pesar que así va a ser tu venida, ¿vamos a estar preparados? Porque Él dice que va a llegar como ladrón en la noche. Por sorpresa, no nos va a avisar, hermano. Mira que si tendremos que hacer como estas vírgenes, las 5 insensatas y las 5 imprudentes. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes estaban continuamente en el servicio, en la búsqueda del Señor. Y las insensatas estaban ahí, aleluya, diciendo, bueno, más adelante voy a hacer esto para Dios, más adelante voy a dejar esto, más adelante voy a tomar una decisión. Pero cuando llegó el Señor se apresuraron, se desesperaron, querían lo que tenía la otra. Y la otra decía, no, quiero asegurar mi salvación. La salvación nosotros no le podemos dar a nadie, hermano. Dice que la salvación es individual. Por eso nunca te descuides de tu salvación por querer cuidar la salvación de otro. Primero cuídate tú y luego recién ora y vela por los demás. ¿Cuántos dicen amén? Porque la salvación es individual. Y me llevaba a la mente, decía, Señor, a pesar que así va a venir tu venida, ayúdame a estar preparada cuando vengas a buscarme. Y en esa pequeña cosa que tal vez ustedes digan no es nada, pero viene, me palpita el corazón y digo, wow, así va a venir el Señor. Por eso en este día, que el Señor, esta palabra que haya comenzado primeramente con ese consejo que Dios llevaba a transmitir a los jóvenes, a los adolescentes y también a nosotros los adultos en los frutos que podemos estar haciendo, que podamos, aleluya, recapacitar con esta palabra, porque cuando venimos es para que el Señor nos hable y nos prepare todo el tiempo para que veamos qué área todavía tenemos que cambiar, para que veamos todavía en qué área que todavía tenemos que tomar decisiones. ¿Cuántos tienen que seguir tomando decisiones todavía en su vida? Todos tenemos que tomar decisiones todo el tiempo, hermano. Pero qué bueno que nosotros podamos decir gracias, porque ahora podemos recibir su palabra, porque podemos recibir su consuelo, podemos recibir su consejo. Vamos a ponernos de pies en esta noche. Aleluya. Y en esta adoración que va a ser nuestra hermana, hablemos con el Señor. Si fue de bendición para tu vida tu palabra, con Él, habla con el Señor. Él sabe cómo estás, qué es lo que hace, qué es lo que mira, todo, Él lo sabe todo.